Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. En este episodio estoy muy contenta porque bueno, hoy no, yo lo considero el mes del Día de la Mujer y vamos a estar hablando sobre distintos tópicos enfocados en el liderazgo de las mujeres en organizaciones de tecnología, pero específicamente en Salesforce. Y para ello tengo una gran invitada que estimo y admiro mucho, que se llama Dayana Peraza. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Sara, y la admiración es mutua. Tan bella. Queridos oyentes, ella es el VP Sales de Salesforce acá en España, específicamente está situada en Barcelona. Así que bueno, hoy día vamos a estar interactuando, compartiendo ideas, también sobre todo el recorrido y experiencia que tiene Dayana en el camino de tecnología, sobre todo en Salesforce. Eh, es una EVP, o sea que tiene un rango bastante alto dentro de la compañía, un liderazgo importante, eh, que es motivador también para muchas personas. Así que bueno, nos va a estar contando cómo ha sido toda su trayectoria. Así que bueno, Dayana, hay una pregunta, y bueno, y aquí porque estamos hablando directamente de trayectoria y toda tu experiencia, es cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria profesional, pero sobre todo cómo llegaste al puesto actual en Salesforce. Pues mira, yo siempre digo que en mi carrera hay como dos etapas, ¿no? Que están claramente diferenciadas y en el fondo yo creo que tampoco estaría donde estoy si no hubiera sido por esa primera etapa, todo y que no tenía mucho que ver, ¿no? Y bueno, pues mi primera etapa realmente no tuvo nada que ver con la tecnología ni con las ventas, que es básicamente a lo que me dedico ahora. Y todo, bueno, todo venía porque yo me formé en administración de empresas y específicamente en auditoría, es decir, nada que ver. Y la verdad, pues, bueno, fue una etapa muy bonita que, como decía, luego he traído ahora en mi vida actual. Pero llegó un punto en que, bueno, pues fui virando hacia áreas más de marketing, más de ventas. Entendía que me gustaba mucho más el contacto con el cliente y ahí es donde empecé a construir esa segunda etapa, ¿no? Entré en el mundo de la tecnología en SAGE y ahí estuve 14 años. Además, fueron 14 años donde la verdad pues pude crecer mucho y tuve, pues eso, la verdad, mucha suerte porque me pude rodear de grandes profesionales y hacer grandes cosas. Y ya estos últimos 5 años y medio estoy en Salesforce, donde la verdad que, bueno, también está siendo una etapa fantástica. Y nada, fue un cambio, la verdad que para mí, bueno, no fue fácil en este caso porque como decía, pues eso, en mensaje fue una etapa muy buena para mí, pero sí que llegó un punto en el que yo entendía, pues eso, ¿no? Que tenía que hacer ese cambio y nada, y así pues empecé en Salesforce, donde también tengo que reconocer que he tenido también mucha suerte y porque hay un nivel estupendo. Claro. Aunque, bueno, suerte, yo tengo un tema con la palabra suerte, porque para mí como que, o sea, suerte es, hay una frase de un grupo de reggae que me gusta mucho que se llama Los Cafres, y dice, la suerte es amiga de la acción. O sea, tuviste suerte de caer en esa empresa muy buena y que muchos que estamos en el ecosistema nos atrae en general en todo su entorno, pero hiciste acciones, ¿no? Para llegar Sí, ahí, que, que seguramente fue un gran esfuerzo y que por todos esos conocimientos, atributos que tienes como profesional, lograste entrar. Así que genial. Y pero particularmente, ¿qué te atrajo del ecosistema de Salesforce? pues mira, era una empresa que yo siempre había admirado, no solo porque fuera líder de CRM, sino porque estaba como muy ligada a lo que era la innovación, o está muy ligada a lo que es la innovación digital, ¿no? Y al final me atraía mucho esa parte de formar parte del cambio, ¿no? O sea, me resultaba bastante estimulante, ¿no?
Y luego porque además tanto la cultura como o los valores, ¿no?, que tiene esta compañía están como muy alineados con los míos, ¿no? Entonces eso también para mí pues es muy importante, ¿no? O sea, no voy a negar, ¿no?, que al principio también tenía un poco el miedo este de decir, hombre, a ver si va a ser real todo lo que veo, ¿no? Porque al final, como decía, pues para mí fue una decisión que no fue fácil, ¿no? Pero realmente, pues la verdad que estoy feliz, ¿no?, de haber tomado esa decisión, porque yo creo que hay una cosa que se hace muy bien, ¿no? Y que yo creo que hacemos todos, que es que cuando incorporamos a alguien dentro de la compañía, obviamente tienes que mirar pues las actitudes profesionales, pero también se mira mucho la calidad humana, ¿no?, de esas personas, ¿no? Y yo creo que esto Ujú. luego se refleja en el día a día, ¿no? Porque, o sea, al final, yo sé que yo, por ejemplo, cuando tengo algún problema, sé que independientemente de la región, del departamento, de lo que sea, si hay alguien que me puede ayudar, me va a ayudar. Y yo, obviamente, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Y esto, jolín, genera un ambiente súper sano y que te hace sentir muy bien, ¿no? Al final pasamos muchas horas en el trabajo y es importante, ¿no?, sentirse bien. Claro, total. Y sobre todo porque es que al final tú interactúas con esas personas más de 8 horas al día, o sea, se puede llegar a decir que, llegar, no, es que sé que interactúas más que hasta con tu propia familia. Entonces, Tal cual. si, si tú no tienes esa armonía en donde estás, que siempre van a haber altos y bajos, debates, de lo que sea, porque es parte del trabajo, pero si el entorno no es de armonía, es que la verdad se pasa mal, ¿no? Entonces, como que no te mueve, ¿no? No te llama. Me gustó mucho lo que mencionas de los valores, porque algo que siempre también menciono y está como muy también dentro de mi personalidad es lo de los valores, ¿no? De que sí, y se lo digo mucho también a las estudiantes en Women Force o con las personas que hablo, que en el tiempo se aprende la importancia que es que la empresa en la que tú trabajes realmente converse con tus valores como persona, porque si no empieza lo de que realmente no lo ves armónico, realmente no sabes por Claro. qué estás ahí, realmente no sabes que si lo que estás haciendo es lo que te gusta. Y para mí es como la suma de todas esas partes, ¿no? De entender y clave principalmente si esos valores van contigo o no. Perfecto. Y una cosa, Dayana, cuéntanos un poco tu rol, porque claro, yo hablé de RVP de Sales y entonces, ¿Qué es eso, no? ¿qué es eso? O sea, ¿qué es tu rol hoy en día dentro del ecosistema? Pues mira, actualmente estoy liderando un equipo increíble que gestiona todo el mid-market a nivel nacional y la verdad que es que me lo paso muy bien, reconozco que me lo paso muy bien en mi, en mi trabajo porque me gusta mucho trabajar con este perfil de empresas, ¿no? Porque es un perfil que te permite llegar más o menos fácil, ¿no?, a todos los niveles y entonces está muy bien. Y luego además como que se abren mucho, ¿no? Es decir, te permite mucho ayudarlos, porque al final cuanto más información obtienes de ellos es mucho más fácil ver cómo les puedes ayudar con nuestra tecnología, ¿no? Y bueno, pues eso, como son un perfil de empresas, ¿no?, que no tienen tantos problemas con NDAs, compliance, etcétera, es que es como, pues eso, es una relación mucho más cercana. No sé, yo la verdad que estoy, cada día hago amigos, ¿no?, dentro de mis clientes y es algo que la verdad que disfruto mucho y me gusta mucho. Qué bueno, qué bueno. Suena interesante, la verdad, estar en esas interacciones constantes, ¿no? Y esa también es working, porque no deja de ser estar conectando constantemente. ¿Y cuáles han sido tus mayores desafíos que has enfrentado en tu carrera y cómo lo has superado? Pues mira, yo destacaría dos principalmente, ¿no? A ver, uno va muy ligado un poco a lo que comentaba, ¿no? Que a lo que decía que, bueno, no llamémosle suerte, sino por la situación que he podido progresar en mi carrera, pues eso, cada poquito tiempo, pues claro, eso implica pues al final cambios de equipo, cambios de rol, de responsabilidades, ¿no? Y eso hace que tengas como esa sensación siempre de primer día, ¿no? Que cada poco tiempo estás cambiando, ¿no? Y eso al final puede ser súper estimulante, pero también puede ser a veces agotador, ¿no? Si no lo sabes gestionar bien, ¿no? Entonces, mi forma de superar esta situación ha sido, bueno, pues eso, principalmente creyendo en mí misma, ¿no? Y tener
confianza en que puedo conseguir lo que me proponga. Y que obviamente siempre para mí ha sido muy importante, pues eso, ¿no? Pues eso, tener muy claro que hay que trabajar mucho, hay que ser perseverante, hay que ser resiliente, porque muchas veces las cosas no salen bien a la primera, ¿no? Y yo siempre tengo como un mantra, ¿no? Que es, no es cómo empieza, sino cómo se acaba, ¿no? Que Ujú. al final a veces ya sabemos que las cosas empiezan un poquito torcidas, pero lo importante es que al final las cosas salgan, ¿no? Y luego, pues te diría que el segundo desafío, digamos, fue sobre todo al principio, ¿no? Al principio de mi carrera, cuando empecé a tener quizás como más protagonismo, más responsabilidad, ¿no? Que ahí es, bueno, fue un momento de adaptación, ¿no? Porque yo tenía un carácter y una forma de entender el liderazgo que quizás no encajaba tanto con lo que se esperaba de mí o se llevaba en ese momento, ¿no? Que luego además, curiosamente, el tiempo ha decidido que ese tipo de liderazgo es el que se lleva ahora, con lo cual ahora me siento súper cómoda. O sea, Es un bucle, el bucle, ¿no? De que ahorita no, pero después sí. no, no, sí, sí, o sea, es curioso porque algo que en su momento como que no se percibía como algo positivo, ¿no? Lo de liderar con el ejemplo, estar al servicio de tu equipo, ser empático, ¿no? Eran cualidades que no se acaban de percibir bien en ese momento, incluso demostrar debilidad en un momento determinado, ¿no? Es decir, por el hecho de ser el manager no quiere decir que seas infalible y no tengas ningún momento malo y tengas que mostrar siempre una coraza, ¿no? O sea, bueno, pues sí, tienes momentos mejores, momentos peores, ¿no? Entonces, todo eso que ahora se entiende como algo natural y normal, claro, cuando yo empecé, pues no era así, ¿no? No, Y entonces, pues bueno, sí que para mí, pues eso, era como tenía esa situación donde tenía que adaptar, pues lo que decía, ¿no? El cómo yo era y cómo yo veía que era una buena forma de liderar a lo que en ese momento se entendía que tenía que ser, ¿no? Entonces, bueno, también fue un desafío, ¿no? En ese momento. claro, pero y en ese momento del liderazgo antiguo es como el de se hace porque sí, porque te lo digo yo, ¿cómo me vas a refutar? ¿Cómo me vas, sabes? No sé, siento que hoy en día con todo lo que ha evolucionado ya no funciona. O sea, tú si tienes a personas, somos personas, somos humanos. Y como tú dices, ¿no? O sea, el hecho que tú estés en un lugar de liderazgo no quiere decir que no sientas, que tengas un mal día, que incluso te enfermes o sabes, de que pasen cosas. Es como, wow. Me gustó lo de no es cómo empieza, sino cómo se acaba. Yo, sabes que me encantan las frases, entonces yo les voy quitando cada vez que las entrevisto y me las voy anotando. Me gustó mucho porque justamente esta semana estuve en una actividad donde se hablaba mucho de eso de, ¿no? De que a veces empiezas mal algo, va algo mal y te quedas como pegado en eso todo un día y hasta semanas. em, pero en ese proceso es como tú dices, no, no importa cómo empieza, sino cómo va a terminar. Y a veces también esa diferencia de la actitud con la que tomas las cosas de cómo empieces, por muy mal que vayan, ¿no? Yo creo que la actitud también es muy clave, en cómo las enfrentas. Sí, correcto, exacto, exacto. Esa actitud y esa resiliencia, ¿no? Que también decías, es decir, Que cuando a veces decías, no están siendo como tú esperabas inicialmente, pero que luego, pues oye, pues pueden ir evolucionando, ¿no? claro. Y una cosa, Dayana, porque claro, al estar en este rol de liderazgo, lo que tú mencionabas, ¿no? Esa cercanía con el cliente, los clientes demandan tiempo. Los clientes, depende de la cantidad que el cliente es, depende del tipo de cliente también, demanda esa cercanía o bueno, yo te llamo cuando te necesito, pero la mayoría, como considero yo, tú lo sabes mejor que yo, demanda mucho tiempo. ¿Cómo manejas ese equilibrio entre tu vida personal y profesional, no? Porque sobre todo con un rol como el tuyo, y diría un rol como tuyo siendo mujer, porque esto es un pensamiento muy personal de muchas veces eh, somos mujeres y tenemos que si la casa, que si tienes hijos, que si el no sé qué, entonces tienes que estar bien en todo. Y nos autoexigimos tanto y a veces se nos olvida otras cosas. ¿Cómo buscas ese equilibrio? Pues mira, si te dijera que es fácil, mentiría, ¿no? O sea, es así. Yo, bueno, yo...
Entonces, a ver, no es fácil, pero sí que creo que es importante, o sea, no olvidarse de que tiene que existir ese equilibrio, ¿no? Es decir, al final, igual que ser mejor persona te ayuda a ser mejor profesional, ¿no? Tener una buena salud, ¿no? Tanto física como emocional, también te ayuda a trabajar mejor, ¿no? Entonces, Ujú. pues es importante, ¿no? Cuidar estos aspectos, porque al final no solamente es encontrar ese tiempo para ti, es encontrar ese tiempo también para los que te rodean y sobre todo tener ese equilibrio, ¿no? Y la verdad que nosotros aquí en Salesforce siempre digo que tenemos mucha suerte porque, o sea, es una compañía que tiene muy claro estos puntos, ¿no? Es decir, que al final hay que cuidar todos los aspectos y nos facilita un montón de recursos y, bueno, y nos da muchas opciones, pues eso, ¿no? Para poder conciliar y tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y la verdad que eso yo estoy súper agradecida porque reconozco que eso facilita mucho, ¿no? Claro, sí, un buen punto. Depende de dónde estés y que en el tipo de empresa es clave, ¿no? Buen punto. Y una cosa, Dayana, porque hablamos de cuáles fueron tus mayores desafíos y cómo los enfrentaste, pero también cuál fue tu mayor logro profesional que para ti ha sido como, wow, te marcó. Pues mira, seguramente si me hubieras hecho esta pregunta hace un tiempo, te hubiera dicho, pues eso, ¿no? Objetivos, pues eso, como muy ligados a, pues en mi caso que estoy en ventas, pues objetivos de achievement, de consecución, ¿no? Luego otro tipo de objetivo que también te podría haber nombrado, estos aquellos donde he tenido algún obstáculo y no me he dejado intimidar por la situación, ¿no? Y me he hecho grande ante la adversidad, etcétera, ¿no? Pero yo te diría que hoy en día hay algo que le doy mucho valor y casi muy por encima de lo que he comentado, que es mis logros relacionados, digamos, con personas, ¿no? Es decir, yo me siento súper orgullosa cuando veo que ayudo a crecer, ¿no? A otras personas, como veo que esas personas, pues, consiguen sus objetivos, prosperan, promocionan en algunos casos, ¿no? Y hacer crecer a esas personas, o sea, es algo que realmente para mí es un logro, ¿no? Es decir, su promoción es mi promoción. O sea, conseguir un puesto en otra empresa si les ha ayudado a eso también es parte, ¿no? De lo que yo he trabajado y eso realmente me hace sentir súper orgullosa, ¿no? Es decir, cuando ayudo a otro, ¿no? Más que mi propio logro en sí, ¿no? Y eso yo creo que sí que ahí, en ese sentido, quizás ha habido una evolución, ¿no? Con los años, ¿no? Qué lindo, Dayana, de verdad. Qué gran persona eres, porque muchas veces nos vamos los logros, bueno, ver ganado esto, que gané tal posición, ¿no? Entonces tú, realmente tu logro es cómo inspiras a los demás y ayudas a través de todo lo que ya tú sabes a que esas personas siguen creciendo. Me encanta. Si te había dicho que te admiro, te lo repito. Ay, Dayana, ahora bueno, vamos a cambiar un poco lo de hablar de lo del rol, lo del liderazgo, un poco sobre cómo has crecido profesionalmente y cambiamos un poco a las tendencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son las tendencias más importantes que están moldeando el futuro en general del ecosistema de Salesforce? bueno, yo Y creo que enfocándola para mujeres también, ¿no? Bueno, para todos, pero sí, yo creo que esta tú la conoces muy bien, pero bueno, para la audiencia, aquí voy a poner, aquí vamos otra vez. El bueno, a ver, innombrable. sí, a ver, aquí claramente la inteligencia artificial que está copando todas las conversaciones y en el caso de Salesforce, bueno, los agentes autónomos están en nuestras conversaciones día sí, día también, ¿no? Y además es que nosotros no nos cansamos de decir que esto parece como muy novedoso a ver, inteligencia artificial hace muchos años que existe y en el caso concreto de Salesforce llevamos casi 10 años, ¿no? Trabajando con inteligencia artificial en diferentes estadios, claramente. Hemos pasado de tener la predictiva, generativa, etcétera, pero que al final no es algo que sea desconocido, ¿no? Para nosotros.
Y lo que estamos haciendo, pues eso, cada día ya más a marchas forzadas, lo que estamos haciendo es mejorarla, evolucionarla, incluirla en todas nuestras soluciones. Y además cuando digo día a día es así, ¿eh? Es decir, para nosotros incluso es difícil el seguir, ¿no? El ritmo que llevamos internamente en este sentido de mejora, ¿no? Pero sí, sí, o sea, claramente estamos en un mundo digital y de inteligencia artificial, porque ya lo ves exactamente en todo. O sea, estábamos en el mobile hace nada, hace 2, 3 semanas, Ujú. y es que da igual el sector o la industria, todos hablaban de inteligencia artificial de una forma u otra, ¿no? O sea Sí, que está clarísimo. es así. Ahora que hablas del mobile, es un evento que tengo en mi to-do de hace rato, pero es que siempre pega con el evento del TDX en Ya. San Francisco. Mm. Veamos, ahora que el TDX está en distintas ciudades, veamos si ahora Sí, pero el logro ir. TDX tiene su puntito, ¿eh? O sea, yo también entiendo que lo prefieras, ¿eh? Por eso, sí. Pero tengo esas ganas de conocer el mobile, pero claro, es que el TDX es como ese evento bien técnico donde puedes ir, ¿sabes? Está, Sí, al sí, ser sí. más pequeño, se la pasa No, bien. es muy top, es muy top. O sea, si tú tienes la oportunidad de estar ahí, tienes que estar ahí. Está claro. Y una cosa, Diana, ¿y cómo ves, hablando de todo esto de la inteligencia artificial, hace un tiempo vi una gráfica que, bueno, esto siempre está ahí, más allá de la inteligencia artificial, pasa en todo lo que es carrera, tecnología, pero ¿cómo ves la evolución del papel de las mujeres en este mundo y sobre todo en Salesforce específicamente? Pues mira, te diría que por suerte ha mejorado muchísimo. O sea, estamos viendo un Sí. movimiento creciente, tanto de inclusión como diversidad. Además, yo, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho y es que yo leo La Vanguardia o Expansión y ver que, no te diría que cada día, pero bastante frecuentemente se hablan de posiciones de CEO mujeres, ¿no? O sea claramente esto antes no sucedía. El día que ya no me llame la atención quiere decir que realmente esto habrá cambiado definitivamente, pero sí que es verdad que me siento muy orgullosa, ¿no? Cada vez que veo una mujer que ha conseguido un logro de estas dimensiones, ¿no? Sí. Pero bueno, como decía, yo creo que vamos por muy buen camino. Creo que cada vez más se valoran a las personas, o sea, cada vez más se mira, pues eso, si es un profesional cualificado, independientemente de si es hombre o mujer, y esto es buenísimo. Y luego otro punto que para mí también es importante es entender que es que no tenemos por qué ser iguales, ¿no? O sea, yo creo que a veces el querer que una mujer sea igual que un hombre o un hombre que una mujer, yo creo que es un error. Somos diferentes y eso es lo bueno. O sea, porque creo que casamos muy bien, que nos complementamos muy bien. O sea, y esa es la gracia, ¿no? O sea, no tenemos por qué ser iguales, ¿no? Y, Ujú. y entonces, bueno, ya te digo, para mí es buenísimo ya como manager, ¿no? El tener equipos diversos en el sentido más amplio, es decir, no solamente hablando de géneros, ¿no? Sino de edad, etcétera. Y creo que esto hace crecer a las empresas y es algo que cada vez más se está viendo, ¿no? Y yo creo que ya no nadie te va a discutir que eso es bueno, ¿no? Para el crecimiento de una empresa, ¿no? Así es, dijiste algo muy importante, lo de las personas, más allá del género, ¿no? Yo creo que hoy en día muchas cosas se distorsionan cuando se habla mucho de oportunidades para las mujeres, porque para mí va a un tema más atrás en el sentido de por qué tanto foco en iniciativas para mujeres, porque hoy en día hay empresas que tienen roles específicos para mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y en mi punto de vista, ¿no? A las mujeres se nos ha enseñado de que la ingeniería o el mundo de tecnología no es para mujeres. Entonces no desarrollas habilidades para que realmente puedas creer o tenemos el síndrome del impostor, que también los hombres lo Sí. tienen. Solo el ser humano los tiene, en general, indiferente edad, género, lo que sea. Entonces, claro, hay que igual impulsar de que las mujeres se crean, de que realmente pueden enseñarles las habilidades y que la tecnología no es una carrera de hombre, que es lo que nos fue enseñando hace mucho tiempo, ¿no? Pero también es importante lo que tú mencionas, ¿no? De que más allá del género es la persona que es la más adecuada para ese puesto. Pero también existe muchas empresas todavía de que es como automático.
tengo un rol de SEO y automáticamente el hombre va a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos un camino muy largo por recorrer donde ya los hombres han estudiado, se han preparado, han caminado por mucho más tiempo que las mujeres que vienen a lo mejor recién preparándose para ello o que no saben que pueden hacerlo. Pero bueno, aquí podemos estar horas hablando de esto. La verdad Perdón si me desvié. ¿Ah? ¿Qué? no, que digo que sí, que la verdad que da para mucho, da para mucho. Sí, Y sí que te voy a contar algo que es algo personal, pero no me importa, pero eh, es que en el fondo ese sesgo que en algunos momentos pueden haber tenido algunos hombres, yo si quieres hasta lo disculpo, porque yo lo he vivido desde el otro lado. Es decir, sí, es inevitable que tú busques tus parecidos. Es decir, cuando tú estás buscando a alguien, buscas a alguien que conecte contigo, alguien que tenga las mismas inquietudes que tú, que si tú consideras que tú tienes una serie de atributos, pues buscas que esa persona también los tenga, ¿no? Entonces, es inevitable. Yo, de hecho, en algún momento, yo también me di cuenta porque además una compañera me dijo, oye, pero es que a ti te resulta muy fácil contratar mujeres. Entonces me hizo pensar, digo, bueno, es que quizás yo también tenga un sesgo, es decir, quizás sin como yo querer. Ujú. claro, yo sé los puntos fuertes que tiene trabajar con mujeres, porque yo soy mujer y sé cómo trabajan las mujeres, quizás yo también en algún momento esté teniendo un sesgo, El ¿no? Entonces, claro, subconsciente. Ujú, ujú, claro. Entonces también me paré a pensar y es eso, ¿no? Quizás tomé un poquito más de conciencia cuando estaba haciendo la entrevista de, hostia, ¿realmente estoy teniendo un sesgo o no, no? Pues digo, ujú, pero yo creo que es algo humano. Entonces yo por eso ahí también hago un disclaimer, no una disculpa de decir, oye, esto que ha pasado durante muchos años, en el fondo es humano y es natural, ¿no? Que tú en el ujú. fondo buscas cómo tener al mejor profesional y cuando no tienes otro punto de referencia, te coges a ti. Y claro, cuando no Exacto. había mujeres, pues los hombres buscaban otros hombres. Hombres, tal Claro, cual, ahora tal que ya cual. hay mujeres, pues bueno, es mucho más fácil. Es así, y es lo que intentaba desarrollar con la idea, y dijiste la palabra clave, sesgo, y es porque sin querer, digo yo sin querer, es que vamos a un automático, ese Sí, sesgo nos afecta a todos. sí, sí, sí. Desde mi punto de vista, que tengo una organización para ayudar a mujeres, me han preguntado, pero ¿por qué nada más a mujeres? A ver, tú quieres venir a ayudar, el equipo da igual, no me importa si es hombre o mujer, pero la idea es crear oportunidades para ellas, pero ciertamente es como que hay que empezar a valorar que más allá del género, esos atributos que tiene esa persona, indiferentemente del género. Em, y siento que con tanta moda, le llamo yo, se pierde un poco el objetivo final de las cosas a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de, no lo vamos a resolver en este episodio, ni tú ni yo seguramente, pero, pero para que quede claro que bueno, la importancia, porque siento que se está llevando a extremos en algunas cosas y no nada más para las mujeres, para los hombres también, que no tiene que ser por qué ser así, que para mí son aliados, ¿sabes? Pero Total. bueno. Ahora, cambiando el tema, ¿has tenido algún mentor que te haya ayudado en tu carrera y cómo realmente ayudó, si lo tuviste, ese impacto en tu desarrollo como profesional? Pues sí, la verdad que sí, y yo creo que es que además los mentores son fundamentales a la hora de crecer, ¿no? En una empresa, en tu desarrollo profesional, ¿no? Yo para mí hay dos momentos claves, además. Uno es cuando estás empezando, es decir, cuando eres joven y, bueno, tienes que afrontarte a varios momentos de la verdad, que digo yo. Y luego cuando en un momento determinado también quieres dar un salto en tu carrera, ¿no? Yo creo que esos son dos momentos donde realmente es importante. Te diría que siempre, pero específicamente en esos dos momentos. Y yo la verdad que es que he tenido la suerte de contar con gente que me ha inspirado y me ha ayudado en cada una de mis etapas, sobre todo al principio, ¿no? Bueno, pues eso, yo realmente necesitaba como más ese apoyo, sobre todo pues cuando pasé a gestionar personas, bueno, en diferentes roles que tuve con diferentes responsabilidades, esa guía la verdad que para mí fue clave.
Y es por eso que yo ahora también, pues dentro de mis actividades, tengo una de mentora y me gusta, pues eso, ¿no? Mentorizar sobre todo a gente joven, un poco para devolver aquello que se me dio a mí, ¿no? Digamos, o sea, para mí fue algo que aprecio muchísimo, que valoro muchísimo y yo ahora, pues eso, pues intento conectar con esas personas que también lo necesitan y ayudarles un poco a buscar su camino, ¿no? Me encanta, así es. A veces también no nos damos cuenta, ¿no? De que esa persona realmente está siendo un mentor para ti y puede ser desde un amigo, desde tu familia, desde un compañero de trabajo, ¿sabes? Y es importante, considero que es importante identificarlo, ¿no? Para Sí. poder aprovecharlo al máximo, esa, todo ese tiempo, ¿no? Que te está dando esa persona. Mira, y salió una manito, ¿por qué? No sé. Bueno. Y una pregunta, Dayana, ¿qué te motiva cada día a seguir adelante en tu carrera? Pues, a ver, obviamente tiene que gustarte lo que haces, ¿vale? Porque si no te gusta lo que haces y no disfrutas con lo que haces es muy complicado, ¿no? Pero realmente lo que a mí me motiva incluso en momentos complicados, es que yo creo que incluso los momentos complicados a mí, incluso te diré que me motivan más, pero sí que soy una persona que me crezco, ¿no? Ante las situaciones complejas, porque es cuando creo que realmente saco lo mejor de mí, ¿no? Es decir, el tener que, pues eso, ¿no? Pensar más allá, ¿no? El out of the box, ¿no? Es decir, hay que encontrar una solución rápida, superar los obstáculos. No sé, es algo que realmente va muy con mi carácter y es algo que donde trabajo, la verdad, es raro que no hayan este tipo de situaciones cada X tiempo, ¿no? Con lo cual no es difícil, ¿no? Motivarse. Además, lo que decía, ¿no? Estamos en un mundo de innovación, de tecnología, donde siempre hay cosas nuevas, donde tú puedes ser parte del cambio, con lo cual no es difícil, ¿no? En este sentido, estar motivado, ¿no? La verdad, Ujú, en Salesforce. es así, es así. ¿Y qué legado te gustaría dejar en Salesforce particularmente? Pues mira, yo te diría que en un entorno donde, como he comentado antes, o sea, tengo la suerte de estar rodeada de gente muy talentosa y donde a veces no es fácil destacar entre tanto talento, sí hay algo de lo que me siento particularmente orgullosa y sí que me gustaría dejar ese legado, por llamar una forma, y es que yo soy muy fan del trabajo en equipo y de trasladarlo al equipo. Es decir, yo siempre digo que al final o sea, yo no miro el éxito individual, es decir, no me sirve que hayan 2 o 3 estrellas dentro del equipo, sino necesito que todo el equipo triunfe, ¿no? Y que o sea, todo el equipo trabaje, digamos, para que todos tengamos éxito, ¿no? Y trabajo mucho en eso, ¿no? En que se generen esas relaciones de confianza, de compañerismo, donde todo se pueda comentar, donde si alguien necesita ayuda, el otro quiera ayudarlo y donde lo que decía, ¿no? O sea, en el fondo todos trabajemos para que todos tengamos éxito y no haya solamente, pues eso, uno o dos que les va bien y los demás, pues bueno, van al tram, ¿no? Claro, Y bueno, pues eso, o sea, yo para mí sería eso, o sea, esa colaboración dentro del equipo. genial. Dayana, ¿y qué consejo le darías a las mujeres jóvenes, o no tienen por qué ser jóvenes, a las mujeres en general, que quieren, buscan desarrollar su carrera en Salesforce o en tecnología en general? Pues mira, tienen la suerte de estar en un buen momento porque la verdad que hablar hoy en día de tecnología es hablar de oportunidades. Al final la tecnología está en constante cambio, constante evolución y creciendo y por lo tanto necesitamos dentro de nuestro mundo de la tecnología, necesitamos talento, o sea, con lo cual es perfecto. Y aquí te diría que obviamente en un mundo con tanto cambio lo que es importante es estar pues eso, en aprendizaje continuo, ¿no? Estar constantemente actualizado, ¿no? Ujú. Y para eso, pues en Salesforce pues, tenemos nuestras herramientas que es Trailhead, que es una herramienta que tú conoces también, que te permite, pues eso, aprender de forma gamificada, pues eso, a tu ritmo y además es una herramienta gratuita y accesible para todo el mundo, así que recomiendo que la probéis.
Y luego, pues bueno, además de estar, pues eso, aprendiendo, ¿no? También está la opción de, pues esto, ¿no? De estar en comunidades o grupos de usuarios, ¿no? Que esto quieras que no te permite, además de estar actualizado, estar conectado, ¿no? Con otras personas que están también dentro de la industria, ¿no? Ujú. Y bueno, yo te diría que también un poco volviendo a lo que hablábamos de los mentores y los referentes, pues obviamente también es muy importante, ¿no? Lo que tú comentabas antes de que, bueno, cuando tú no tienes un referente, claro, igual no ves como una opción estar dentro de la tecnología y gracias a Dios hay muchos referentes, ¿no? Femeninos, con lo cual eso está genial, ¿no? Y, y yo te diría que, bueno, ya como último, quizás te diría pues eso, ¿no? El tener esa confianza, ¿no? En uno mismo y que aprovechen que a la que surja una oportunidad, pues eso, para liderar un proyecto o una iniciativa que se postulen, ¿sabes? Que den ese paso hacia adelante, ¿no? Yo, por Ujú. ejemplo, lo vivo, pues bueno, lo vemos bastante constantemente en Salesforce, que tenemos tanto chicos como chicas que hacen su internship en Salesforce y siempre que sale una iniciativa nueva, pues oye, siempre están levantando la mano, siempre están diciendo, oye, pues ya ayudo yo a organizarlo o ya colaboro yo en esto. No sé, yo te diría que tener esa iniciativa siempre te va a ayudar, obviamente no solamente en la tecnología, sino en general, ¿no? En Así que general. sí. Totalmente, gran consejo porque son varios, Dayana. De verdad, totalmente de acuerdo contigo. Es sumamente importante todo lo que mencionas. Me deja reflexionar varias cosas. En general. Y Dayana, ¿algún libro, podcast o recursos que tú digas, mira, esto es algo que me ayuda a mí para mis momentos de crecimiento profesional, de liderazgo o en el mismo propio de Salesforce que deseas compartirnos? Pues mira, yo para salir un poquito ya de Salesforce, que si no parece que todo es Salesforce, Sí, mira, hay un podcast que a mí me gusta que es Libros para Emprendedores, que no tienes por qué ser un emprendedor necesariamente para Ujú, escucharlo, que te resume, pues eso, en menos de una hora, pues diferentes áreas, ¿eh? Porque es lo que te digo, o sea, no tiene por qué ser para emprendedores porque habla desde marketing, liderazgo, finanzas, innovación, o sea, habla un poquito de todo, ¿no? Hasta comunicación o cambio de hábitos. Entonces, es muy interesante porque si no tienes mucho tiempo, como es mi caso, mm, pues eso, igual te vas a caminar, estás y una lo horita escucho. caminando y tienes eso, ¿no? Hace un poco hincapié en los key points, ¿no? Y a esas enseñanzas de cada uno de esos libros, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me resulta bastante útil, ¿no? Y luego, mira, te diría algo que por también dejar ese topic de IA que también hemos estado hablando, un recurso que de hecho me hablaron esta semana de él, que es Manus, bueno, que lo que busca básicamente es ayudarte a crear pues itinerarios de viaje, ¿no? Tú le Ujú. dices cuál es tu presupuesto, qué es lo que, pues eso, pues qué tipo de hotel buscas, qué hotel, qué vuelos, etcétera, ¿no? Qué días tienes disponibles y te hace un poquito y te ayuda a hacer el recorrido, ¿no? Yo creo que al final, hoy en día, están saliendo infinitas herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a facilitar y que es la verdad que son muy interesantes. Así es, totalmente. ¿Tienes algún link o después si quieres me los compartas Sí, para que en el post dejarlo vale. compartido con las personas, o los nuestros queridos oyentes, y también para verlos yo, porque fíjate, ese de emprendedores no lo conocía, me lo No, voy a... a mí ya te digo, a mí me resulta bastante útil porque a mí me gusta mucho caminar. Entonces, bueno, pues está muy bien porque mira, estás escuchando algo entretenido, ¿no? Exacto, tal cual. Sí, y a veces me pasa, ¿no? Y esto nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, en parte, pero a veces me siento culpable porque no sé, me pongo ahí en Instagram una hora o me pongo a escuchar cosas que tú dices en vez de aprovechar ese tiempo y escuchar cosas que realmente te generen valor. Que aburrirse también es bueno, pero buscar ese equilibrio, ¿no? Bueno, distraer la mente, vamos a decir distraer la mente. Exacto, exacto.
Bueno, que mi mamá dice, tienes que aprender a aburrirte. Yo, está como difícil. Pero bueno. Bueno, Dayana, algo adicional que quieras compartir. Te hice mil preguntas, pero no sé si hay algo que echaste en falta que quieras No, compartirnos. a ver, yo la verdad que ha sido un placer charlar contigo, como siempre. Encantada Gracias. de pasar este ratito. Y nada, enhorabuena por estas series porque creo que también están, bueno, son también inspiradoras, ¿no? Para gente que quiere coger ideas y, bueno, tener esas pequeñas píldoras, ¿no? Ujú. O sea, que bueno, está muy bien. Así es, ese es el objetivo. La idea es tener también, tenemos píldoras de esto, ¿no? Del día a día, de hablar de liderazgo, también hay otras más funcionales, otras más de producto, otras más Sí, técnicas, pero para mí la variedad es que al final es lo importante porque no todo es un solo tema siempre, entonces me enriquece bastante porque aunque no lo crean, yo siempre se lo digo a los que entrevisto, aprendan mucho con ustedes. Para mí también es un reto que les voy a preguntar, por dónde puedo orientar la conversación, ¿sabes? Es que también aprendo muchísimo de ustedes. sí, al final cada experiencia pues te ayuda a aprender y conocer gente, que por eso te decía que es lo que a mí me gusta también de mi trabajo, ¿no? El Ujú. conocer gente y aprender de, pues eso, ¿no? De negocios diferentes, de profesiones diferentes, es súper enriquecedor. Así. Bueno, muchísimas gracias, Dayana, de verdad por tu tiempo, por toda tu experiencia compartida con nosotros y a nuestros queridos oyentes, nos estamos viendo en próximos episodios. Gracias a todos.